Hola, ¿qué tal? A todas y todos los amigos del ciberespacio, les doy la bienvenida. Para quienes no me conocen, soy Nish Maharakanta y estamos en nuestras sesiones de grafología desde casa. Bueno, quiero hablar en esta ocasión del espacio gráfico, el espacio gráfico en general. Voy a voltear un poquito la cámara. Observen por favor este gráfico. Esta es la hoja de papel y aquí lo que vemos, lo importante es hacia dónde se va a ir la escritura. Las ampas o jambas, o sea, las salientes de las letras son las que nos van a decir hacia dónde se proyecta la escritura. Si se va hacia arriba, es decir, que tenga más influencia hacia irse hacia un lado que hacia otro. Hacia la derecha, por ejemplo, esta escritura que tenemos aquí, si ustedes la ven, está inclinada hacia la derecha. Probablemente en su pantalla se vea hacia la izquierda, pero en realidad está inclinada hacia la derecha. Cuando sea hacia la izquierda, le vamos a llamar escritura invertida. Esta está inclinada hacia la derecha, es decir, hacia el futuro, hacia el Padre, hacia la proyección, hacia los otros. Se le llama que es una escritura progresiva. Cuando es una escritura progresiva, se va hacia la derecha. Cuando es hacia la izquierda, que está invertida, se le llama regresiva. Y son personas, vamos a decir cada una. Cuando está hacia la derecha, son personas que están proyectadas hacia el futuro, hacia lo que viene. Son personas que son optimistas, pero siempre y cuando no sea hacia abajo, porque es pesimismo, sino hacia arriba, hacia la derecha. Es una escritura progresiva. Hablamos de personas que, por difícil que sea la situación, ellos siempre van a ver una puerta de salida, siempre van a ver opciones. Y esto pues les favorece mucho en su vida diaria, en su vida profesional, en su vida ya íntima. Entonces, ahorita estamos haciendo una recapitulación de lo que vimos en mi Facebook. Ahí está posteado, está colgado los videos de este cuadro que es el espacio gráfico, hacia dónde se va la escritura. Entonces, hacia la derecha es proyección hacia el futuro, hacia la izquierda es hacia el pasado, hacia arriba, hacia el pasado, los recuerdos. Aquí nos hablan de personas, cuando la escritura es invertida, nos habla de personas que están enfocadas en los recuerdos, que una parte de su personalidad está atrapada en el pasado. También son personas que se dejan influenciar muy fácilmente, necesitan que les digan qué hacer porque carecen de iniciativa propia. Entonces son personas que necesitan gracias, necesitan que les digan qué van a hacer, necesitan que otro tome las decisiones, necesitan que alguien les diga cómo hacer las cosas. Se les complica mucho ser independientes. Siempre va a haber alguien que los influencie, que les diga qué hacer y cómo hacerlo, en qué manera. Entonces se le llama escritura regresiva, porque regresa. Pueden ser los finales los que regresen, nada más. Puede ser escritura que está inclinada hacia la derecha, pero los finales tienen la tendencia a regresarse. Igual en mi Facebook están unos ejemplos de algunas escrituras de escritura regresiva. Aquí voy a poner este ejemplo. Si ven, la escritura puede estar hacia adelante, progresiva, cuando está proyectada hacia la derecha. Incluso la puntuación o las barras de las T's, las tildes están adelantadas y los largos son finales, o inclinada a la derecha. Entonces se le llama escritura progresiva.
va hacia adelante. La escritura regresiva, aunque esté inclinada a la derecha, los finales siempre se regresan, está atrasada la puntuación, y aunque sean estos gestotipos muy pequeños, pero tienen la tendencia a regresarse. Entonces habla de que la escritura está hacia un pasado, que es el repliegue sobre sí mismo, la persona es pasiva, es más contemplativa. También tenemos la que se va hacia arriba, se jala como si fueran hilos hacia arriba, la tendencia es hacia arriba, hacia la esfera del intelecto, de las ideas, de la creatividad, de los sueños, de las ilusiones. Aquí ya depende de cómo es el trazo, si es ampuloso o es recto, si es algo muy religioso o más bien es creatividad artística, es planeación, son sueños, son ilusiones. Y hacia abajo, que es la zona o la esfera del inconsciente, que es donde saltan los instintos, la nutrición, los deportes, el goce, lo material, etc. Entonces, cada una de estas zonas, hacia abajo, hacia la izquierda, pero es hacia abajo. Dividimos así la escritura, como si fuera una cruz, a la mitad y a la mitad. Esta zona es el yo. Es la vida cotidiana, y de aquí hacia dónde nos dirigimos. Esto es importante porque ¿cómo vamos a saber hacia dónde dirigimos la escritura? Me dirán, Mahara, pero es que ¿cómo puedo saber hacia dónde se dirige la escritura? Pues muy sencillo, con las ampas y las jambas, que serían pues estas, ¿no? Serían ampas, son las salientes que van hacia arriba, como estas letras que tienen los palotes que van hacia arriba, las jambas que van hacia abajo, las salientes. Esto se ve en las letras minúsculas. Las salientes son las que nos van a decir hacia dónde tiene la tendencia, que sea muy marcado, no lo normal, sino que veamos la escritura como si la jalaran hacia arriba o hacia abajo. Puede que una persona tenga tendencia a la esfera del intelecto cuando las jambas están muy cortas, muy cortitas, y las que son digamos así, la J, las que son salientes hacia arriba están mucho más prolongadas hacia arriba que hacia abajo. Entonces decimos que la escritura, el espacio gráfico, está hacia la esfera del intelecto, que es una persona más espiritual, religiosa, de principios muy arraigados. Depende de cómo esté el trazo. Recuerden que hay trazos curvos y trazos rectos, si es algo más de principios o religioso, o si es de creatividad. Si el trazo es curvo, redondo y es ampuloso, hablamos de creatividad artística, creatividad, imaginación, fantasía. Si el trazo es recto, como en este caso, que van rectos, esto se le llama luz virtual. Tiene muy poca luz virtual, están rectos, hablamos de que es algo más religioso. No hablando propiamente de una secta religiosa, sino de que sus principios son muy arraigados, no los cambias por nada. Son de principios muy arraigados. Igual, si la escritura tiene más tendencia a irse hacia abajo, entonces estamos hablando P, Q, Z, J. Estamos hablando de que tiene mayor escritura, pasa más la tinta, escribe más, pasa más, como si esto fuera la vida y nosotros estamos danzando. Escribir es como una danza, estamos danzando por la vida. Tiene más escritura, más expresión, más tinta hacia abajo que hacia arriba. Entonces se dice que la escritura tiene la tendencia hacia la zona de la intuición, de lo inconsciente, la esfera de lo sexual,
de lo material, tienen un amor por las cuestiones materiales, por el dinero, por el sexo. Y ahí depende de si un buen sexo, depende de los trazos, como la letra G, que puede ser el trazo ampuloso en los pies de la letra, o en la cabeza, que nada más está en su mente y bueno, no tiene ni pareja ni nada, pero tiene que estimularse de otra manera, ¿no? Ahí depende de cómo sea el trazo y en qué letra. Pero sí, la tendencia es definitivamente hacia abajo, es una inclinación más importante de la persona hacia la esfera de lo sexual, de lo material, de la nutrición también. Aquí nosotros podríamos ver si existen algunos problemas de anorexia, de bulimia, de algunos problemas de origen alimenticio, de, pues sí, dificultades de cosas que tienen que ver con la nutrición. Cuando la escritura está en la parte de en medio, que son puras mayúsculas, o pueden ser minúsculas, es la zona media. A ver si ahí se ve. Se le llama módulo o zona media. Son todas esas letras que no tienen salientes, como las vocales, la S, la V, la W, la R, la S, M y N. Todas las letras que no tienen salientes ni para arriba ni para abajo. Entonces están en la zona media. Pero también existe la escritura cilíndrica, que son como las personas que escriben con pura mayúscula, que es esta. Si ustedes se fijan, tampoco tienen salientes hacia arriba ni hacia abajo. Este tipo de escritura es muy especial porque es disfrazada y pertenece también a las escrituras, muchas de ellas que se les llama desconcertantes. Este tipo de escritura es muy interesante, aunque la grafología no define ni sexo, ni edad, ni futuro. En mi experiencia, yo he visto que generalmente corresponde la mayoría de las veces, no es una regla, pero la mayoría de las veces corresponde a hombres. Entonces, muchas de estas personas que escriben con pura mayúscula nos habla de personas que tienen una gran capacidad del sentido del deber. Son sumamente responsables en su trabajo. Ellos pueden tronar, caer nieve, caer granizo, venirse el techo abajo, pero a ellos les cuesta mucho trabajo faltar a sus responsabilidades. Tienen mucho sentido de la responsabilidad, también son súper protectores, sobre todo con la familia, con los hijos. Son personas que viven para proteger a su familia, o sea, primero su familia o sus seres queridos antes que otra cosa. Piensan primero en el otro que en ellos. Esto es muy noble, tienen un corazonzote. La mente es muy matemática, son muy cerebrales, son reservados, es desconcertante porque muchas veces no sabes qué están pensando y te pueden decir que no cuando en realidad actúan de otra forma, pero siempre lo hacen con una sana intención. Claro, hay que ver la dimensión, la presión, la inclinación, los otros 7 géneros para ver, pero hablando únicamente de escritura que no tiene salientes hacia arriba, que es la cilíndrica, que son mayúsculas, en general son estas características. Entre ellas también nos habla de personas que son sumamente responsables y cerebrales, son muy racionales y esto los hace ser un poco fríos. El problema de escrituras es que tienen mucho control de sus sentimientos. Difícilmente les cuesta trabajo externar sus sentimientos. No quiere decir que no sientan, sienten profundamente y son personas que aman la naturaleza, pero no siempre les sale fácil un te amo, un te necesito, un mostrar sus sentimientos sería, sobre todo si la escritura es vertical, nos habla de personas que tienen que tienen el control sobre sus sentimientos. También
Algo que no es tan favorable en este tipo de escrituras es que cuando la escritura es cilíndrica nos habla de personas que tienen un poco o un mucho de miedo, de temor al cambio. Son personas que pueden permanecer por mucho tiempo, años o toda su vida dentro de una relación, ya sea laboral, o romántica o familiar. Incluso el mismo cambio de casa o de ciudad o de país les causa cierto temor. A ellos que no los muevan, les da inconscientemente temor. Como la escritura es mayúscula, nos da la impresión de que cuando tú le dices esto a una persona, seguramente te va a decir, no, fíjate que ahí sí no. No aceptan fácilmente, son algo tercos, son muy, digamos, aferrados en sus ideas y no aceptan fácilmente las ideas externas. Y más cuando si uno les expone de que no externan muy fácilmente sus sentimientos y le tienen cierto temor al cambio, a ellos no les gusta, les causa cierta inestabilidad emocional cuando se trata de cambiar, ya sea de pareja, de relación laboral, de casa, de estatus, de lo que sea, les causa cierta incomodidad inconsciente y que difícilmente la aceptan. Eso es la escritura en mayúsculas, entre otras cosas más, muchas cosas más, pero sería así como lo más característico y sobresaliente de esta escritura. Entonces, aquí los dejo con esta leccioncita de qué tendencia tiene nuestra escritura, si es hacia arriba, hacia la zona del intelecto o la esfera, la zona de los instintos, que es el inconsciente, el consciente, o si es regresiva o progresiva la escritura, si somos influenciables o no somos influenciables. Esto sería como el principio para poder empezar a hacer un análisis, saber de entrada, son varias cosas, pero de entrada sería saber qué tendencia tiene la escritura, hacia dónde se va en el espacio gráfico. Espacio gráfico nos referimos a todo el espacio sin mencionar aún los márgenes. Entonces espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima sección. Hasta pronto.